Hola chicos, vamos a continuar entonces con la clase que incluye la parte teórica de lo que es control de los microorganismos y también la explicación del trabajo práctico número 3 que tiene que ver con el tema de esterilización. Nosotros vimos en la clase anterior que existían una serie de agentes que tenían actividad antimicrobiana y estos agentes eran los que se utilizaban para efectuar el control de los microorganismos. Dentro de estos agentes encontramos agentes físicos y agentes químicos. Hablamos de los distintos agentes físicos, hablamos del calor, hablamos de las radiaciones, hablamos de la filtración, hablamos también de la presencia de agentes químicos que podían ser en estado gaseoso o en estado líquido y dejamos pendiente cuando hablamos de calor húmedo y calor seco el tema de la esterilización por vapor saturado a presión, que es el autoclave o es la operación que se realiza utilizando un autoclave y es lo que vamos a aprender a hacer en el laboratorio. Con respecto a qué factores influyen sobre la actividad microbiana, son varios. Tenemos que tener en cuenta el tiempo de contacto que existe entre el agente antimicrobiano y el microorganismo, la concentración de ese agente antimicrobiano, a qué temperatura lo aplicamos, en qué medio estamos trabajando, si es un medio ácido, si es un medio neutro, si es un medio alcalino, si existen otras sustancias presentes en el medio que podrían afectar seguramente la actividad antimicrobiana, qué espectro antimicrobiano tiene ese agente, a quién está dirigido y qué estabilidad tiene, cuánto dura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la concentración del agente de control, es de suponer que cuanto mayor es la concentración de ese agente, más rápida va a ser la acción del mismo y por lo tanto la curva de muerte va a ser más ligera. Fíjense ustedes que con una concentración de 3,48 miligramos por litro de fenol, el tiempo en que se tarda en alcanzar la muerte es mucho mayor que si esa concentración es de 6,04 miligramos por litro. Es decir, que podríamos decir que a mayores concentraciones, más rápida, mayor va a ser la pendiente de esa curva de muerte que existe con respecto a los microorganismos. Con la temperatura pasa algo parecido. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la pendiente de esa curva y por lo tanto más acelerada es la muerte. Fíjense qué ocurre con un microorganismo como la Escherichia coli, tratado con una concentración fija de fenol de 4,62 gramos por litro, si ese tratamiento lo hago a 30 grados centígrados y si lo hago a 42 grados centígrados. Con respecto a las condiciones ambientales que estamos hablando, el pH, el calor es más eficaz en un medio ácido que en un medio alcalino. La consistencia del material también tiene que ver. No es lo mismo trabajar sobre un material acuoso o viscoso porque influye marcadamente la penetración del agente, ¿sí? Cuanto más denso es una sustancia, más difícil es que la penetración del agente antimicrobiano sea homogénea y por lo tanto su tiempo de acción va a ser mayor. O sea, va a tardar más en actuar y en eliminar los microorganismos. La presencia de sustancias en el ambiente también pueden afectar las actividades antimicrobianas de los agentes.
Así, concentraciones altas de carbohidrato o materia grasa, por ejemplo, aumentan la resistencia térmica de los organismos. ¿Por qué? Porque estos encuentran nichos de protección en donde pueden resguardarse de la acción de los distintos agentes químicos. La presencia de materia orgánica extraña también reduce notablemente la eficacia de los agentes antimicrobianos, por varios motivos. Un motivo es que no permite que el agente llegue al microorganismo. Por otro lado, se puede combinar esa materia orgánica con el desinfectante o con el agente antimicrobiano que estemos utilizando y también se puede combinar con el desinfectante e inactivarlo, dejando concentraciones libres tan bajas que no alcanzan para eliminar los microorganismos que están en esa población microbiana de la cual quiero deshacer. Las células también tienen que ver. No es lo mismo trabajar sobre un cultivo o sobre células jóvenes que tienen mayor vulnerabilidad que con células que sean más viejas y que son menos susceptibles de ser dañadas. El tipo de microorganismo también, por supuesto. Ya hablamos que las células vegetativas son mucho más difíciles mucho más fáciles de eliminar que las esporas que presentan forma de resistencia. ¿Cómo actúan estos agentes antimicrobianos? Bueno, si pensamos en una célula, nos vamos a dar cuenta que existen 3 sitios claves para que estos agentes antimicrobianos puedan actuar. Por un lado, la cobertura integrada por la pared y la membrana celular. Por otro lado, el material nuclear, la parte de la zona del núcleo o del núcleo propiamente dicho, si hablamos de una célula eucariota, y después los grupos enzimáticos o proteicos que se encuentran en el citosol. No siempre un agente antimicrobiano actúa con una acción limpia sobre uno solo de estos blancos que hemos mencionado. Puede darse el caso de que los agentes antimicrobianos actúen sobre diferentes sectores en forma combinada. Cuando hablamos del control de los microorganismos, hablamos del control físico, del control químico, de la acción física por calor, por filtración y por radiaciones, y también de la química por gases y agentes químicos. Cuando hablamos de calor, desarrollamos todo lo referido al calor seco y a la llama directa, y cuando hablamos de calor húmedo, hablamos de ebullición, de pasteurización y de tintalización. Dejamos el vapor saturado a presión porque es el vapor que se va a usar en el autoclave y es el objetivo de nuestro trabajo práctico número 3. En él vamos a conocer el funcionamiento de un autoclave típico de laboratorio que se denomina autoclave de Chamberlain. ¿Cómo está formado el autoclave de Chamberlain? El autoclave de Chamberlain es un autoclave que maneja el calor en forma de vapor saturado y a presión. Eso de trabajar con vapor saturado y a presión hace que las temperaturas que se obtengan son superiores a las que se obtienen por ebullición. Cuanto mayor es la sobrepresión que yo estoy aplicando, más alta será la temperatura de ebullición del agua. Acá tenemos un gráfico esquemático de cómo es un autoclave tipo Chamberlain y vamos a ver en este que es un poco más claro el esquema y que tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos cómo está formado este autoclave.
El autoclave es un recipiente, un tanque, que tiene un doble fondo cribado. En este doble fondo va a cargarse agua y este es el espacio en donde vamos a cargar el material. Cuenta con una fuente de calor que puede ser gas o electricidad. Existen autoclaves de los dos tipos. Y después tiene un cierre que es hermético con una junta que impide la salida del vapor del interior de esta cámara y una comunicación con un cañito que tiene por un lado un manómetro que nos mide la sobrepresión que hay en el interior del tanque, una válvula de seguridad que está puesta para que la presión que se genere en este tanque no haga que el tanque explote. Esto se setea a una determinada sobrepresión y cuando la presión interior supera esa sobrepresión, la válvula se abre, permite el escape del vapor y se salvaguarda el tanque de que tenga una explosión, y una espita o una llave que permite la comunicación cuando está abierta entre el exterior y el interior del autoclave, ¿sí? Generalmente estos autoclaves cuentan con una tapa cribada que se ajusta por medio de mariposas para darle seguridad al sistema. ¿Cómo se realiza una esterilización en el autoclave? Bueno, inicialmente vamos a encender el autoclave, vamos a cargar en el doble fondo agua para que este sector del autoclave, este tanque, tenga acceso al vapor, y en esta parte vamos a ubicar los materiales que queremos esterilizar. Se cierra el autoclave y se deja la espita abierta. Cuando yo dejo la espita abierta, está comunicado el exterior y el interior del tanque. Va a comenzar a calentarse el líquido que está en este doble fondo, se va a generar vapor y se va a empezar a expulsar el vapor hacia el exterior por medio de ese conducto que permite la liberación a través de la espita que está abierta. ¿Sí? Primero va a salir el aire que esté contenido en el tanque, luego el vapor va a ir aumentando en cantidad y su presión va a hacer que empiece a salir, y en un determinado momento todo el aire que estaba contenido va a salir y solamente va a quedar en el interior del tanque vapor de agua. Ese procedimiento por el cual yo elimino el aire que está contenido en el tanque recibe el nombre de purgado del autoclave. Cuando yo estoy convencido de que todo el aire salió y lo que solamente hay en el interior del tanque es vapor de agua, puedo producir el cierre de la espita. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando tengo que cerrar la espita? Bueno, inicialmente los chorros de vapor que salen de la espita, semejantes a lo que pasa en una pava cuando queda en el fuego, con agua y empieza a alargar una columna de vapor. Cuando hay aire en el interior, esa columna de vapor es cortada, es decir, sale vapor, se corta el chorro, sale aire, se vuelve a cortar el chorro, vuelve a salir vapor, hasta que en un determinado momento ese chorro de vapor que era intermitente se convierte en un chorro continuo. Eso me da la pauta de que el autoclave está purgado. Si yo esto lo viese en un gráfico donde por un lado grafico tiempo y por otro lado grafico temperatura, voy a encontrar una gráfica de este tipo. Lo que está en verde me marca la temperatura del autoclave. Lo que está en rojo me marca la temperatura del objeto que se está esterilizando. Yo dije que el autoclave cargaba su doble fondo con agua. Por lo tanto,
la temperatura, si tomo la temperatura del autoclave, el agua va a empezar a calentarse, en un determinado momento va a iniciar la ebullición y se va a comenzar a generar el vapor. Mientras el vapor está saliendo y yo mantenga la espita abierta, en el tiempo la temperatura de ebullición va a permanecer constante en 100 grados centígrados. Cuando yo cierro la espita, es decir, cuando me aseguro que eliminé todo el aire que está en el interior del autoclave, la temperatura de ebullición va a empezar a aumentar porque tiene una relación directa con la sobrepresión que se va generando en el autoclave, ¿sí? Entonces esta temperatura va a comenzar a aumentar hasta que llegue a 120 grados centígrados, que es 120, 121 aproximadamente una atmósfera y media de sobrepresión, es decir, 1,5 atmósferas más que la atmósfera de presión normal que existe, ¿sí? Cuando se produce el cierre del autoclave, se cierra la espita y llego a esta temperatura, voy a regular la llama o la fuente de calor de tal manera que la temperatura permanezca constante y en ese momento voy a comenzar a contar el tiempo de esterilización. Cuando el tiempo termina, cuando yo alcance los minutos que quiero que el autoclave esté a 120 o 121 grados centígrados, voy a cerrar la fuente de calor, la temperatura del autoclave va a comenzar a disminuir y cuando yo llegue a una temperatura cercana a la temperatura ambiente, donde esté seguro que no hay más sobrepresión y el manómetro marca 0, voy a poder abrir la espita e igualar las presiones interiores y exteriores del autoclave. Si esta temperatura yo la cuento sobre el objeto que estoy esterilizando, voy a empezar a ver que el objeto se calienta hasta que llega a una determinada temperatura, mantengo el tiempo durante la esterilización y cuando la temperatura deja de tener fuente de calor, comienza a bajar generando esta curva de descenso. La esterilización comienza cuando se ha alcanzado la temperatura óptima en el interior del aparato y según su contenido y su grado de contaminación, un autoclave puede requerir tiempos más largos para alcanzar la temperatura de esterilización. Los autoclaves tipo Chamberlain, los autoclaves del laboratorio, tienen presión de vapor de 1 atmósfera por encima de la presión atmosférica, lo cual corresponde a una temperatura de 121 grados centígrados. El tiempo de exposición depende del volumen del líquido, de tal manera que para volúmenes pequeños se utilizan 20 minutos a 121 y si los volúmenes son mayores debe alargarse el tiempo de tratamiento, usualmente 15 minutos a 121 grados centígrados. ¿Por qué es esto de los volúmenes? Porque acá lo que tengo que tener en cuenta es que todo el líquido alcance en forma uniforme la temperatura que yo estoy buscando. Por lo tanto, si yo tengo un volumen de 1 litro en un frasco, llegar a la temperatura óptima en el seno de ese líquido, en el centro del litro, me va a costar más que si yo tengo 100 tubitos con 10 mililitros cada uno, porque alcanzar la temperatura de esterilización en el centro de cada uno de los tubos de 10 mililitros va a ser mucho más rápido que en el de frasco de 1 litro. El autoclave es una herramienta muy útil en el laboratorio de microbiología porque es de fácil acceso en cuanto a lo económico, no es caro, funciona solamente con gas o con electricidad y necesita agua como reactivo y tiene tiempos de acción, como hablamos la otra vez,
por el poder de penetración del vapor sobre los microorganismos, tiene tiempos de acción relativamente cortos con respecto a otros métodos de esterilización. Sin embargo, yo no puedo esterilizar todo en el autoclave. Por ejemplo, si tengo sustancias que no son miscibles con el agua, no puedo esterilizarlas en el autoclave porque pueden sobrevivir los microorganismos que contengan. Además, hay sustancias que se pueden alterar o ser destruidas por tratamientos prolongados de calor, si son termosensibles, o por su miscibilidad con el agua. Por ejemplo, una sustancia oleosa no podría esterilizarla en el autoclave. Por ejemplo, un talco no podría esterilizarlo en el autoclave porque se me formaría una pasta en su mezcla con el vapor de agua, ¿sí? Eso es muy importante y la naturaleza del elemento que yo quiero esterilizar va a ser la que me determine cuál es el método de esterilización que yo voy a seleccionar, ¿sí? Si es termosensible, si no es termosensible, si es degradable, por ejemplo, los medios de cultivo que tienen azúcares. Los azúcares se pueden caramelizar por encima de algunas temperaturas, entonces su uso en autoclave tiene ciertas restricciones y tengo que respetar ciertas temperaturas máximas. O, como les decía hace un ratito, el tema del talco o una vaselina que cuando se mezclan con el agua pierden sus características principales. ¿Qué es lo que hago con el material que uso en el laboratorio? Ustedes van a ver a lo largo de la parte práctica que nosotros podemos utilizar material que sea descartable o podemos utilizar material de vidrio que puede ser reutilizable. Con las placas de Petri, las placas que usamos para los cultivos, tenemos las dos opciones. A veces tenemos placas de vidrio y a veces tenemos placas de PVC o de polietileno de alta densidad que una vez que se utilizan se pueden descartar. Cuando el material que utilizamos es material que vamos a volver a utilizar, que tiene la posibilidad de reutilizarse, como una placa de vidrio de cultivo, como una pipeta, como una pinza o como una tijera, por ejemplo, vamos a cumplir con una serie de pasos cuando terminamos de usar ese material y está contaminado y lo queremos dejar en condiciones para volver a utilizarlo. Imaginen ustedes que tienen material sucio contaminado, que nosotros les damos, por ejemplo, tubos de vidrio con medio de cultivo líquido o placas de Petri con medios de cultivo sólido que tienen desarrollo bacteriano, ¿sí? Tienen presencia de diferentes microorganismos. Antes de volverlo a utilizar, yo tengo que lavarlo, lo tengo que limpiar, pero estamos frente a un riesgo biológico porque esa placa de Petri de vidrio o ese tubo con medio de cultivo presenta un desarrollo microbiano con una gran concentración de microorganismos que pueden llegar a complicar la salud del operador. Entonces, antes de lavarlo, lo que tengo que hacer es un procedimiento de esterilización para que ese material sucio contaminado se descontamine y pierda todo tipo de riesgo, ¿sí? Esa va a ser una primera esterilización. Coloco todo el material en el autoclave a la máxima potencia que el material resiste. Si es material de vidrio, podemos trabajar a 127 grados centígrados sin ningún tipo de problemas. Y una vez que lo tenemos a esa sobrepresión y temperatura, lo dejamos un buen tiempo para que toda la carga microbiana que está presente desaparezca. Cuando terminamos ese paso, abrimos el autoclave y procedemos a la limpieza de ese material
para que me quede en condiciones de ser utilizado nuevamente. Cuando voy a autoclavar un material que estoy reutilizando, lo que tengo que hacer es acondicionarlo para permitir que cuando yo abra el autoclave después del proceso de esterilización, ese material no se me recontamine. Porque si yo hago todo el trabajo de eliminar la carga microbiana, limpiarlo, volverlo a cargar en el autoclave, autoclavarlo, y abro el autoclave sin ningún tipo de acondicionamiento del material, todos los microorganismos que estén en el ambiente se van a depositar sobre ese material y le van a hacer perder su condición de esterilidad. Acuérdense que hablamos de que la esterilización es un procedimiento absoluto, es decir, que no hay distintos grados de esterilidad. Está o no está estéril, y que esterilización significaba la eliminación de todas las formas de los microorganismos, incluidas las esporas, que eran sus formas más resistentes. Por todo ello, tengo que acondicionar ese material para que antes de hacer la segunda esterilización, el material quede protegido. ¿Qué es el acondicionamiento? Y es precisamente eso, es tomar las precauciones y colocarle al material algún tipo de recubrimiento o cobertura que haga que ese elemento que está siendo esterilizado pueda después guardarse en el tiempo sin volver a recontaminarse. ¿Con qué hacemos el acondicionamiento? Y el acondicionamiento lo podemos hacer con papeles, ¿sí? Papeles de tipo grado médico o de tipo craft, con frascos, colocando el material en frascos de vidrio con tapas autoclavables, o colocando el material utilizando unos pouch, que son unas bolsas que tienen una doble cara. Una cara es transparente y la otra cara es opaca. Una cara es sintética de polietileno o de PVC muy delgado y la otra es de papel, y de esa manera esta tijera, una vez esterilizada, queda cubierta y yo veo qué es lo que tiene en su interior, pero no se contamina. ¿Por qué hablamos de dos caras? ¿Y qué condiciones tiene que tener el material que yo uso para el acondicionamiento? La primera condición y la más importante es que ese material tiene que ser permeable al agente de esterilización que yo voy a utilizar, ¿sí? No puedo utilizar, por ejemplo, papel de aluminio. Si yo lo envuelvo todo en papel de aluminio, el vapor de agua no va a pasar a través del aluminio y por lo tanto no voy a tener una buena esterilización. Sí, el papel craft o el grado médico. Y estas bolsas o pouches de las que estábamos hablando tienen dos caras precisamente por eso. Una cara, que es la transparente, es de un material impermeable, pero la otra cara, que es la cara de papel, es de un material permeable para facilitar el acceso del agente esterilizante al interior de este paquete. En el caso de los frascos, siempre tenemos que tener la precaución de que sus tapas no queden totalmente ajustadas cuando se colocan en el interior del autoclave, porque necesitamos que el vapor tenga acceso, aunque también esto se va a esterilizar por el mismo vapor que se genere con el líquido que está en el interior del frasco. Entonces, una vez que tenemos el material acondicionado, lo sometemos a esa segunda esterilización y cuando termino voy a tener el material perfectamente listo para su uso, ¿sí? Sin embargo, tenemos que asegurarnos que cuando hacemos un procedimiento de esterilización, ese proceso sea correcto. Tenemos que tener la manera de buscar algún tipo de testigo que nos permita asegurar que la esterilización fue la adecuada.
Dentro de los testigos vamos a encontrar distintos tipos de testigos. Encontramos por un lado testigos de esterilización físicos, por otro lado químicos, por otro lado biológicos y por último testigos integradores. Un testigo físico es un testigo que está integrado por alguna sustancia que cambia su característica o levanta una determinada temperatura y queda marcado en esa temperatura. Por ejemplo, un termómetro de máxima. Yo tengo, a diferencia de lo que ocurre con el mercurio, que el mercurio se expande a una determinada temperatura y cuando enfría se contrae, un termómetro de máxima lo que hace es expandirse, está relleno con un líquido que se expande hasta cuando alcanza una determinada temperatura, pero cuando llega a esa cuando baja la temperatura queda marcado cuál fue la temperatura máxima que alcanzó. Por eso se denomina termómetro de máxima. Si eso lo hacemos con una sal o con un elemento químico, se va a producir la fusión de esa sal, la sal se va a fundir y eso me va a marcar que alcancé la temperatura que yo estoy buscando. Ahora bien, cuando hablamos de un procedimiento de esterilización, tenemos que tener en claro que cuando yo esterilizo necesito cumplir con dos parámetros. Por un lado, tengo que alcanzar la temperatura que yo necesito para lograr la esterilización, pero por otro lado también tengo que alcanzar el tiempo máximo a esa temperatura para lograr que los microorganismos se mueran, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la otra clase hablamos de los tiempos, definimos el tiempo de reducción decimal y eso marcaba en base a algunas constantes que existían relacionadas con las características del agente que yo estaba utilizando, cuál era el tiempo mínimo que yo debía someter a ese microorganismo a una determinada temperatura o a un determinado agente para lograr su eliminación. El inconveniente que presentan los testigos físicos y los testigos químicos es que solamente me indican a qué temperatura llegué, pero en ningún momento hablamos de cuánto tiempo se mantuvo a esa temperatura. Para eso existen los testigos biológicos y los testigos integradores. ¿Qué es un testigo biológico? Un testigo biológico es un grupo de microorganismos que tienen una determinada temperatura de muerte y que luego de un tiempo esas formas esporuladas son eliminadas. Yo coloco en el autoclave una suspensión de esas esporas conocidas, las someto al proceso de esterilización y luego las incubo durante 24 o 48 horas para ver si desarrollan. Si no desarrollan, esos microorganismos están muertos, por lo tanto el proceso de esterilización fue el adecuado. Sin embargo, si desarrollan, significa que el proceso que realicé no fue suficiente y sobrevivieron al procedimiento de esterilización. Un testigo integrador es un testigo semejante al testigo biológico, nada más que está formado por una sustancia química que es capaz de cambiar de color o cambiar su apariencia en un determinado tiempo a una determinada temperatura. Se denomina integrador precisamente por eso, porque integra la información de los dos parámetros que a mí me interesan. La temperatura a que está expuesto el proceso de esterilización y el tiempo que dura esa temperatura. ¿Qué diferencia hay entre un testigo biológico y un testigo integrador? Desde el punto de vista de la función, ambos nos dan la misma información. La única diferencia importante está que con el testigo biológico yo tengo que esperar
entre 24 y 48 horas después del procedimiento para ver si las esporas sobrevivieron, germinaron y aparecen las formas vegetativas. El testigo integrador es inmediato. Yo abro el autoclave y cuando abro el autoclave ya detecto el cambio en esa cinta o en ese lugar que yo puse que me muestra que hubo un cambio de temperatura durante un determinado tiempo. En general, volviendo a la diapositiva anterior, las bolsitas, por ejemplo, tienen incorporados ya sus testigos integradores, de tal manera que cuando yo saco el material del autoclave, tengo la certeza de que el procedimiento de esterilización fue el adecuado. ¿Sí? Esto que tenemos aquí es un testigo biológico. Acá vemos la suspensión de esporas y qué ocurre, ya vienen con el medio de cultivo y cuando yo lo incubo después de 24 48 horas, si hay desarrollo pasa de ser una solución límpida y transparente a una solución turbia por la presencia de microorganismos. Con respecto a los agentes esterilizantes químicos, vamos a nombrarles tres: el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído. El óxido de etileno es gaseoso, el glutaraldehído y el formaldehído son soluciones de distintos aldehídos. El glutaraldehído es el pentaldehído y el formaldehído es la solución al 40% de formaldehído, que es el aldehído de un átomo de carbono en agua. ¿Sí? Los tres tienen la ventaja de ser esterilizantes en frío, es decir, que me permiten esterilizar sustancias termosensibles, pero necesitan ciertos recaudos y cierto equipamiento para poder utilizarlos. Formol y glutaraldehído o formaldehído y glutaraldehído presentan bastantes inconvenientes desde el punto de vista de toxicidad para los operadores, porque son productos que se consideran cancerígenos. Por lo tanto, las reglamentaciones laborales establecen muchas restricciones para el uso de estos productos en protección de aquellos técnicos que son los que los manipulan. El óxido de etileno se usa mucho para la esterilización de material plástico, de jeringas, de sondas, de placas de Petri, pero requiere la acción combinada del gas, del óxido de etileno, que necesita también una determinada temperatura, que es una temperatura ambiente, pero que tiene que estar regulada, y una determinada humedad relativa, y posteriormente una buena ventilación de todo el material luego del proceso de esterilización. Perdón. Con respecto a los desinfectantes y los antisépticos, recordemos que un desinfectante era aquel que aplicábamos sobre objetos inanimados y superficies inertes, mientras que un antiséptico era una sustancia química que se podía aplicar sobre un tejido vivo. Los tenemos calificados en inorgánicos, donde encontramos metales como la plata y el mercurio, sales de plata y mercurio. Conocerán ustedes el mertiolate, es una sal de mercurio, ácidos y álcalis, compuestos inorgánicos oxidantes como el permanganato y halógenos como cloro y yodo. Dentro de las sustancias orgánicas tenemos alcoholes, tenemos fenoles y derivados que actúan por deshidratación, y también tenemos el grupo de preservantes, que son aquellas sustancias que tienen poder bacteriostático, pero no bactericida. Según su acción, estos distintos agentes
se pueden clasificar como aquellos que coagulan las proteínas o los grupos enzimáticos, fenol, formalina, alcoholes, los que desnaturalizan proteínas, ácidos orgánicos no disociables, cloro, yodo, ácidos y álcalis fuertes, los que provocan lesión de pared o membrana citoplasmática, detergentes que pueden ser catiónicos, aniónicos o no iónicos, compuestos de amonio cuaternario, que son catiónicos, fenólicos, fenol, cresol, difenilos, alcoholes, etanol, isopropanol, y aquellos que inhiben enzimas, metales pesados, compuestos mercuriales, de plata, de cobre, agentes oxidantes, agentes colorantes o agentes alquilantes. Los halógenos tienen una importancia especial, sobre todo vamos a detenernos un poquito en estos momentos porque son nuestro caballito de batalla para esta pandemia del coronavirus. Todo el mundo sabe que uno de los agentes desinfectantes y esterilizantes más económicos y más efectivos es la lavandina. La lavandina en realidad es una sal que es una solución de una sal, que es el hipoclorito de sodio, que se disuelve en agua. Ese hipoclorito de sodio se obtiene por tratamiento de hidróxido de sodio con cloro y se forma hipoclorito de sodio, se forma cloruro de sodio y se forma agua. Es decir, hidróxido más cloro generan hipoclorito más cloruro de sodio. Ahora, el hipoclorito de sodio, cuando yo lo disuelvo en agua, se hidroliza o se descompone y forma hidróxido de sodio por un lado y ácido hipocloroso por el otro. Y este ácido hipocloroso es el que tiene la actividad bactericida. Ese ácido hipocloroso existe en un equilibrio químico que por un lado tenemos el ácido hipocloroso y por el otro lado tenemos los protones y el ion hipoclorito. Acordémonos cuando hablamos de lavandina que lo que nosotros tenemos que lograr es que en mi solución exista la mayor cantidad de ácido hipocloroso posible. Ese ácido hipocloroso también yo lo podría generar a partir de la mezcla de cloro gaseoso con agua y formaría el ácido hipocloroso más el ion hipoclorito y el protón. ¿Por qué insisto con esto de que el agente activo es el agente es el hipocloroso y no el hipoclorito? Porque por eso las soluciones de lavandina tienen que tener un pH adecuado, que es un pH cercano a la neutralidad o levemente alcalino, para lograr que este equilibrio químico esté siempre desplazado y que la mayor cantidad de moléculas se encuentren en la forma de ácido hipocloroso, que es el ácido que tiene la parte activa del sistema. ¿Sí? La lavandina tiene que ser preparada en forma fresca, preferentemente 1 o 2 veces por día, tiene que estar en distintas concentraciones y cuando nosotros leemos en el rótulo de la lavandina que dice 60 gramos de cloro 2 por litro, 80 gramos de cloro 2 por litro o 25 gramos de cloro 2 por litro, nos estamos refiriendo a la cantidad de cloro que hubo que utilizar para que se formara ese hipoclorito. Por supuesto, cuanto más cloro utilice, más concentrada será la lavandina y mejor será su capacidad desinfectante. Acá tienen un cuadrito donde resume en forma concisa cuáles son los distintos agentes químicos, sobre qué parte de la célula actúan y cuáles son sus usos principales. Como decíamos anteriormente, no todos tienen una acción tan limpia
que podamos decir actúa solamente sobre la membrana nuclear o solamente sobre las proteínas o solamente sobre el material nuclear, y tampoco tienen un solo uso. Ustedes saben que con el alcohol yo puedo desinfectar una superficie o puedo usarlo como antiséptico, ¿sí? ¿Por qué se recomienda el uso de alcohol 70 y no usamos alcohol absoluto o alcohol 100? Bueno, eso tiene que ver con el poder de penetración. Nosotros dijimos que los alcoholes tienen la propiedad de desnaturalizar proteínas, solubilizar lípidos. Si nosotros aplicamos el alcohol de manera muy concentrada sobre un acúmulo de microorganismos, es probable que las proteínas exteriores se desnaturalicen rápidamente, se forme como una cápsula que impida que el alcohol penetre hasta el interior y por lo tanto la acción de eliminación de microorganismos no sea la adecuada. Por ello lo bajamos de concentración al 70% y aumentamos de esta manera su poder de penetración. Cuando se habla de un hospital y se habla de distintos elementos que existen en un hospital, sería interesante contar con un protocolo que me permita decir qué instrumental yo tengo que esterilizar, qué instrumental yo tengo que desinfectar y qué instrumental yo tengo que sanitizar, ¿sí? Spalding fue un investigador que intentó clasificar los elementos que existen en un hospital y les dio tres categorías: críticos, semicríticos y no críticos. Cuando hablamos de elementos críticos, hablamos de aquellos elementos que penetran en tejidos estériles o en el sistema vascular: implantes, escalpelos, agujas, instrumental quirúrgico en general. Cuando hablamos de elementos semicríticos, hablamos de aquellos elementos que entran en contacto con membranas mucosas, endoscopios flexibles, laringoscopios, tubos endotraqueales, etc., entran en contacto con cavidades como la boca, por ejemplo, la vagina, que son, si bien cavidades mucosas, son abiertas al exterior y presentan una microbiota propia presente, no son totalmente estériles. Y por último, aquel instrumental no crítico, que es el que entra en contacto con la piel intacta, aquellos que utilizan estetoscopios o camillas, etc. Spalding dijo: lo crítico hay que esterilizarlo, lo semicrítico lo tengo que desinfectar y lo no crítico me alcanza con una desinfección simple. Sin embargo, se comprobó que esa clasificación no era adecuada, porque lo que no estaba teniendo en cuenta esa clasificación era el paciente. Lo que para un paciente normal, sano, joven, es un elemento semicrítico, para un lactante o para un niño con problemas de desarrollo de su sistema inmunológico o para un tratamiento de una persona que tiene un tratamiento de inmunosupresión, todos los elementos, así sean los no críticos, se convierten en críticos y en fuentes de infección. Por lo tanto, la clasificación de Spalding se mantiene como un dato, pero no se pudo nunca lograr esa correlación entre qué tipo de material tiene que estar estéril y cuál no. Hoy hablamos de antimicrobianos, hablamos de sustancias químicas que impiden el desarrollo o favorecen la muerte de un microorganismo, definimos desinfectante, definimos antisépticos y nos quedó un tercer grupo que son los antimicrobianos de uso clínico o uso terapéutico, que los podemos dividir en dos categorías: los antibióticos y los quimioterápicos. ¿Qué necesitamos de un agente antimicrobiano que vayamos a usar con fines clínicos o terapéuticos?
Lo ideal sería que tenga toxicidad selectiva, es decir, que actúe según el principio de bala mágica, que daña al microorganismo pero que no afecta al hospedador. Que sea microbicida, es decir, que mate o inactivamente irreversiblemente el microorganismo, provocando la pérdida total de su viabilidad, y que los microorganismos que sean susceptibles a este tipo de antimicrobianos no tengan capacidad para desarrollar resistencias a ese agente. Que tenga un amplio espectro de acción, es decir, que me sirva para ser efectivo para muchos tipos de microorganismos, que no cause alergias, que no tenga efectos secundarios sobre el paciente sobre el que se está aplicando, que permanezca en forma activa en plasma, tejidos durante el tiempo necesario y, de ser posible, que sea soluble en agua y que alcance pronto la concentración terapéutica en los tejidos a los que yo quiero llegar. ¿Sí? Esto, como ustedes imaginan, es un idealismo, se busca lograr ese tipo de agente antimicrobiano de uso clínico o terapéutico y es el leitmotiv del funcionamiento de los laboratorios medicinales que producen antibióticos. También dijimos hoy que la antibiosis era un fenómeno por el cual un ser vivo producía alguna sustancia que impedía el desarrollo de otra, ¿sí? Y hablamos, por ejemplo, de Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina, que es un antibiótico producido por un hongo, el Penicillium notatum, que tiene acción sobre diferentes microorganismos. Los antibióticos pueden ser naturales, pueden ser semisintéticos, aquellos que se sintetizan artificialmente una vez que se conoció su forma estructural que se sintetiza naturalmente. Acá tenemos algún ejemplo. Y también tenemos los quimioterápicos, que son productos completamente sintéticos, es decir, diseñados en los laboratorios. El espectro antimicrobiano es la capacidad que tiene un antibiótico de actuar sobre una determinada cepa bacteriana y tenemos amplio espectro que actúan sobre gram positivas y gram negativas o de espectro reducido que pueden actuar sobre solo un grupo, como por ejemplo son los gram positivos. ¿Sí? Con respecto a cómo actúan los antibióticos, después Mónica les va a dar en la clase de antibióticos muchas más precisiones, pero llévense la idea que tienen los mismos sitios de acción en la célula que presentaban todos los antimicrobianos. Pueden inhibir la síntesis de la pared celular, pueden alterar la permeabilidad de la membrana celular, pueden inhibir la síntesis de proteína o pueden inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Pueden ser bactericidas o fungicidas si producen la muerte, o pueden ser bacteriostáticos o fungistáticos si solamente frenan el desarrollo e impiden el crecimiento de los microorganismos. Con respecto a cómo responden los microorganismos a los antibióticos, tenemos algunos que son susceptibles, es decir, que presentan receptores específicos para el antibiótico y éste puede ejercer su acción, o algunos que son resistentes porque pueden crecer y multiplicarse en presencia del antibiótico. Hasta acá llegamos con el tema del trabajo práctico número 3, que es esterilización. Yo les voy a subir un link de un video donde se muestra el funcionamiento de un autoclave, pero trataremos de ser posible de que ustedes en el laboratorio, en la instancia presencial, puedan ver el correcto funcionamiento del autoclave y todo aquello que tiene que ver con los tiempos, testigos, etc.